todos los demonios que Dios te dio sobre ellos autoridad van a atacarte en tu niñez. Porque ellos quieren matarte antes de que tú crezcas para que tú no representes un peligro para ellos. Cada peligro en el cual Moisés se vio expuesto era una profecía que cuando él creciera, todos esos demonios iban a estar por debajo de él. Hay mucha gente que no son famosos, pero están cubiertos bajo el amparo del Altísimo. No pudieron los demonios con ellos. ¿Tú crees que un divorcio es fácil? Un divorcio es un arma de guerra para destruir a la gente, es un problema familiar, pero mucha gente han pasado por ahí, pero Dios los tiene guardados. Los cristianos, el 90% son esclavos del reino de Satanás. Mientras Faraón estaba consultando a los demonios, Moisés estaba siendo desarrollado. Mientras los demonios visitaban el trono de Faraón para darle directrices de oprimir al pueblo, entonces los ángeles estaban haciendo una función demasiado profunda. Y cuando Faraón vino a despertar, ya Moisés era parte de él. Cuando yo era inconverso, yo llegué donde algunos brujos a consultarme y ninguno me consultaba. Porque ellos decían que yo tenía una luz y algo grande. Yo no sé lo que me estaban diciendo. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que usted se suscriba al canal, que usted comparta el contenido para que también otras personas sean bendecidas. Y aquí estoy pues con un hombre de Dios, un pastor, un amigo, el pastor Antonio González. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Es un placer. Gracias al Espíritu Santo que nos concede estar una vez más en tu tan visto espacio, con la intención de edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén, pastor. Me gustaría saber qué el Eterno le compartió para que usted nos lo comparta aquí con cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo puso en mi corazón testificar un acontecimiento que marcó mi vida y que es muy impactante, y a la vez también hablar acerca de por qué Dios libró a Moisés en el Nilo y por qué la muerte estaba rondando en ese momento que su mamá lo puso en el Nilo. Amén. Así que usted que está ahí pendiente, porque esto estará poderoso, pastor, el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir con usted. Amén. Quiero leer en el libro de Éxodo. Perdón, si se puede pegar un poquito el micrófono, Claro. para que sí. Amén. Sí. En el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 1 hasta el 3, dice así en el nombre de Jesús: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una alquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Amén. Amén. Quiero hablar acerca de esta impactante historia. Número 1, todos nosotros conocemos esta historia, la cual ha impactado nuestra vida, por lo que contiene dicha historia. Y es que Dios opera en un orden muy específico. Dios es un ser demasiado profundo y muy también leal. Dios es muy leal a sus diseños y a sus intenciones. Aquí vemos que Dios es un Dios de familia, porque comienza el texto sagrado señalando lo que se llama un varón de la familia. Y oye lo que Dios me revela ahora mismo. Eso es una llave y es también una espada. La palabra varón es una llave de acceso y es una espada de guerra, porque en esta generación donde quieren minimizar el contexto del varón en la sociedad, Dios establece, el poderoso, que el varón es quien abre las puertas. Nota que no menciona primeramente a Jocabé, y no es que haya una diferencia en el sentido de valor, los dos valen, pero sí de asignación. El varón es la cabeza de la sociedad y de la familia. Y también no me está revelando que el varón es la semilla. No puede haber un fruto si no hay una semilla. Entonces, el padre de Moisés se une con la madre de Moisés, que en ese tiempo no eran los padres, pero sí eran los elegidos. ¿Qué significa eso? El nombre de Leví significa los que unen los suyos. Significa que los levitas eran un puente, un canal para conectar propósitos eternos. Entonces Dios entresaca de los levitas
a el padre, que sería más adelante, y la madre, y lo unifica. Significa también que cuando Dios levanta un ministerio, Dios se anticipa a la persona que puede conectarlo con su destino. Ejemplo, te voy a leer aquí algo muy importante. El papá de Moisés se llamaba Amram, que significa diseñador de propósitos, porque tenía esperma aquí en su bajo vientre, aquí en la cintura. Tenía esperma que contenía el pueblo de Israel, porque Moisés sería el líder del pueblo de Israel. Y aunque viene de Abraham, pero también Dios le conectó a Amram podemos decir, esa dimensión de multiplicación, porque Amram iba a ser el que iba a dar, podemos decir, a revelación, quien sería un gran libertador. El nombre de la madre de Moisés, Jocabed, significa amada de Jehová, la gloria de Jehová. Entonces Dios unifica, aleluya, el que diseña propósitos y lo deposita en la gloria de Jehová, que como resultado, entonces sale Moisés. Entonces Moisés fue atacado desde su niñez porque la tiniebla leen el tiempo. No el tiempo completo, leen el tiempo. Me explico. Las tinieblas no poseen la capacidad de conocer el propósito a plenitud, pero su naturaleza, su esencia espiritual, le produce una capacitación, una capacidad de poder discernir más allá que los humanos. Entonces, cuando Jocabed sale embarazada, las tinieblas disciernen de que hay un propósito eterno en un vientre humano. Entonces las tinieblas comienzan a mover la ficha para tratar de estorbar el propósito de Dios. Siempre que Dios revela un propósito, las tinieblas entonces se activan con la intención de distorsionarlo. Pero también entonces las huestes angelicales de forma anticipada ya están posicionadas en lugares estratégicos para preservar el propósito de Dios. Pastor, entonces, ¿por qué razón antes del nacimiento de Moisés, Faraón hace un edicto, tiene un edicto que todo varón que nazca debe de morir? Porque Faraón representa un principado, representa una entidad demoníaca que discierne que hay un movimiento divino, pero que de forma específica no puede identificar cuál es el movimiento, porque los demonios son brujos. O sea, los demonios operan como brujos. Ellos no conocen de forma específica y de forma cabal la voluntad de Dios en el movimiento, pero ellos perciben una gloria que se está moviendo. Entonces ellos lo que hacen es que tiran palo a ciega. Wow. O sea, no sé específicamente cuál es el elegido, pero entonces como yo sé que hay un elegido, yo voy a matar a todo aquel que tenga el nombre de elegido. Por eso es que los demonios toman la mente, los sentidos, la intención, la voluntad de Faraón y entonces promulgan ese edicto. Nota algo, ellos no conocían a Moisés, porque Moisés todavía era un pensamiento en la mente del Padre. Pero entonces ya, oye el misterio, ya el manto de Moisés estaba siendo manifestado en esta manifestación humana. Wow. ¿Entendiste qué locura? Sí. Cuando antes de tu nacer, oye este misterio, antes de tu nacer y antes de yo nacer, nuestro manto, el cual Dios nos iba a diseñar para cubrir nuestro ministerio, ya estaba siendo identificado en el mundo espiritual y físico. Por eso nota algo, todo el que es marcado por Dios, siempre en su niñez, tiene atentado de muerte. Como en el caso mío. Yo era flaquito cuando era más joven, tenía 15, 16 años, era flaquito, muy delgado. Y yo me acuerdo que había un muchacho por mi barrio, era Francisco, y entonces comenzamos a jugar como para levantarnos uno a otro. Entonces ese muchacho tenía una fuerza descomunal, porque aparte de ser fornido, estaba endemoniado. Era un muchacho medio traqueteado. Y él, Antonio, Satanás lo usó a él y me levantó como una pluma y me tiró por encima de él, para atrás. Y yo en el aire iba volando y caí en el contén de cabeza. Mi madre, yo me recuerdo que estaba en el baño bañándose y salió ropa interior, porque en el baño escuchó el pum y el baño estaba lejos. Entonces yo me morí. ¿Cómo yo sé que me morí? Porque perdí el pulso, la respiración, perdí el sentido,
viré los ojos, me dicen los vecinos que estaban ahí, porque eso pasó frente a mi casa. Entonces, yo me fui, no recuerdo que tuve alguna experiencia, que fui al cielo ni nada, pero entonces perdí... conocimiento. Exacto, el latido, los signos vitales los perdí. Entonces, cuando yo despierto, encuentro una joven, que era vecina mía, dándome respiración boca a boca. O sea, porque no tenía ningún tipo de reacción. O sea, yo me morí, pero Dios entonces, como tiene un propósito conmigo, me devolvió para atrás. Todos los Moisés en algún momento se verán expuestos a la muerte física porque el mundo espiritual está revelando que tiene un pánico por lo próximo que el Eterno hará a través de esa persona. Dios. Entonces, esa es la razón por la que muchas personas tienen muchas luchas y a veces no encuentran el porqué de las luchas, el porqué de las batallas, el porqué tanto el levantamiento. He escuchado gente que dicen, hasta de antes de ser cristiano, tengo muchas batallas, el enemigo no quiere que yo sirva a Dios. Parece que el enemigo se está oliendo el propósito que Dios tiene con esa persona, pastor. Ha dicho una gran verdad. Te quiero confesar algo. Hay un manto muy poderoso aquí y este video va a ser muy diferente a todo. Óyeme algo. Lo que pasa es también que los demonios te odian porque ellos saben que en otra eternidad tú también fuiste un espíritu como ellos lo son. Entonces ellos no pudieron destruirte en la dimensión espiritual y ellos vienen de atrás persiguiéndote hasta este mundo físico. Dios. ¿Escuchaste esa locura? Entonces, yo también en varias piscinas me estuve al ahogar siendo inconverso. O sea, la muerte yo la vi de frente varias veces. Yo lo que pasa es que no entendía por qué de forma tan frecuente yo me veía expuesto a la muerte, en accidente, en la Duarte, ahí. También venía, yo practicaba boxeo, yo era deportista, Sí. y choqué con un carro, un compañero mío y yo también brinqué por encima y caí debajo de la goma del carro. O sea, situaciones que se daban con frecuencia, pero al yo desconocer mi propósito, no sabía la causa, pero luego supe por qué. Y es que los demonios odian la implementación de la voluntad de Dios por nosotros. Eso es tan terrible que si el diablo tiene que tratar de confundir tu decisión a la hora de hacer algo muy importante, él lo va a hacer, porque él sabe que eso puede desconectarte de tu propósito y para él es como si tú estuvieras muerto. ¿Qué tan importante, pastor, es conectarlo con nuestro propósito? Es todo, porque el propósito tiene que ver con el diseño anticipado que el Eterno creó en su mente para derramarlo sobre tu vida. Si tú no tengas el propósito, es como un Mercedes-Benz del año que no tenga rueda. Es como un vehículo de lujo que no tenga motor, no va a funcionar. Solamente estará el bosquejo, estará entonces la intención, la idea, pero no podrá manifestar lo que Dios creó en su mente. Entonces, Moisés era un pensamiento que abarcó una dimensión que los demonios no podían discernir, pero sentían temor. Porque no olvide que Moisés es un pensamiento que incluía generaciones enteras. Ay, Dios mío, Padre. Solamente Moisés tenía, aleluya, en sus espermas historias profundas, héroes, porque Josué era un héroe. Pero aunque Moisés no engendró a Josué en el ámbito biológico, sí espiritual, Josué fue una revelación del vientre profético de Moisés. Y eso es lo que mucha gente hoy no quiere entender. Muchos evangelistas, muchos predicadores, aunque tú tengas el don y tengas el llamado, no es suficiente. Tú no dependes de ningún pastor ni de ningún apóstol. Pero entiende algo, no tenga una mente obsoleta y una mente arcaica. Entiende algo. Todos los hombres que Dios levanta, Dios los conecta con hombres que levantaron primero que la bandera. Entonces hay mucha gente que por falta de conocimiento y de humildad dicen, no, lo que pasa no te dejes controlar. Claro que no. En Dios no hay control humano cuando Dios está presente, pero sí hay una dirección que sin ella puede fracasar. Y de hecho que muchos ejemplos están en la palabra de gente con llamado, pero sin cobertura que fracasaron. Ay. Eso es lo que pasa. Tenemos un Moisés que desde que era pequeño está peleando con demonios, está peleando con principados. Oye lo que Dios me revela.
Moisés, en su inocencia, está peleando con diseños del ultramundo, con diseños muy adelantados para su conocimiento que no tenía, porque era un bebé. Sin embargo, entonces ahí entra lo que se llama el brazo de Jehová. Y el brazo de Jehová es una protección divina donde ningún demonio puede accesar a esa revelación del brazo que representa la presencia de Jesús arropando tu vida para que se lleven a cabo todas las cosas que Él habló de su boca. Wow, siento a mi Padre aquí. Dios. Terrible. Ahí está, en el Nilo, porque en el ámbito humano, la gente no solamente lo especifica como fieras, como serpientes, como cocodrilos, no. Cada fiera y cada cocodrilo es una representación de un demonio. Ahí habían principados de opresión. Ahí habían anaconda, que representan demonios opresivos, que era el demonio que estaba oprimiendo a Egipto. Wow, bendito. ¿Qué te diga algo loco? Todos los demonios que Dios te dio sobre ellos autoridad van a atacarte en tu niñez. Porque ellos quieren matarte antes de que tú crezcas para que tú no representes un peligro para ellos. Cada peligro en el cual Moisés se vio expuesto era una profecía que cuando él creciera, todos esos demonios iban a estar por debajo de él. Dios mío, Padre. Eso es lo que pasa. Cada guerra que tú tienes, cada proceso, cada batalla, siempre y cuando tú estés alineado y yo esté alineado. Porque hay gente que son unos locos, tú me excusas en tu programa, son unos ignorantes, no tienen integridad delante de Dios, que quieren decir que su proceso es producto de persecución. Es un disparate. Hay situaciones que son producto de tus errores. Entonces, cuando yo opero en justicia, todo el cielo está a favor mío. Por eso es que Dios se burla de las tinieblas a través de Moisés. ¿Tú sabes qué hizo Jehová? Porque Jehová es un guerrero. Jehová es el mayor guerrero que hay. Dios a propósito le dice a los demonios, se los voy a poner en su atmósfera y no lo van a tocar. Dios mío. Se los voy a poner donde ustedes gobiernan y no podrán tocarle ni un pelo de su cabeza, porque Él es mío. Eso se llama posesión de diseño. O sea, se lo va a poner en el Nilo, porque el Nilo para los egipcios era una deidad pagana. El río era un demonio para ellos, porque ellos le ofrecían holocausto. Tú sabes que en ese río mataron millones de niños en sacrificio a esa deidad. Y Jehová dijo, pónganlo donde la muerte habita. Ahí se cumple lo mismo que luego escribe Moisés, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es una revelación de Jesús como pastor. Ay, Dios mío. De Jesús como pastor, preservando a Moisés en su niñez, para que luego, cuando fuera adulto, escribiera el Salmo 23. Fluye. Dios mío, qué gloria. La iglesia, Antonio, no está lista para irse. Hay mucha carnalidad, hay mucho pecado, mucha traición, mucho engaño. La gente peca y no lo acepta. Dios me reveló a mí que el pecado no es que mata a la gente, es la actitud de arrogancia. Porque el pecado tiene un antídoto que es la sangre. Entonces Moisés representa la para de Faraón y representa la para de Satanás. Hay mucha gente que no son famosos, pero están cubiertos bajo el amparo del Altísimo. No pudieron los demonios con ellos. ¿Tú crees que un divorcio es fácil? Un divorcio es un arma de guerra para destruir a la gente. Es un problema familiar. Pero mucha gente han pasado por ahí, pero Dios los tiene guardado. Por eso es que el pueblo necesita accesar a dimensiones de conocimiento, porque el pueblo juzga muy fácil, sin antes previamente discernir la causa y la razón. El diablo tiene bajo control al 90% de los evangélicos. Los cristianos, el 90%, son esclavos del reino de Satanás. Satanás lo tiene como títere, moviéndole la cuerda. Lo pone a hablar en contra de su hermano. Lo pone a hablar en contra del pastor. El pastor maltrata a las ovejas. Un predicador, otro predicador tampoco escucha el mensaje. Son presas del enemigo. Porque ellos en el Nilo no han entendido que fueron preservados no para que se rebelen en contra del pueblo, sino para que lo liberen. Wow, pastor, eso está poderoso. Porque entonces vemos cómo la madre de Moisés quiso ocultarlo
durante 3 meses, pero el texto dice, viendo que no podía ya ocultarlo, le fabricó una arquilla de junco y la calafateó con brea y asfalto. Dice que puso al niño en el Nilo y el niño se introduce hasta el palacio. O sea, el mismo que quiere matarlo, el mismo que quiere eliminarlo, entonces termina criando a Moisés. Poderoso, mira, eso también aquí revela en el verso 2, la que concibió, porque cuando hay una unión entre levitas, no hay vientres estériles. Por eso es lo importante de tú conectarte con el manto correcto, con el apóstol correcto. Muchos no creen en el apostolado, por eso está en la Biblia, con el pastor correcto. Tú, Antonio, tú no, el predicador y el Hijo de Dios no da fruto donde quiera, eso es falso. Dependiendo a qué tipo de fruto tú hables. Ejemplo, Dios. Si tú eres mi pastor y Dios te entregó a ti mi diseño, quien tiene el diseño de revelar cuál es mi destino eres tú, aparte del Espíritu Santo. Sí. Pueden haber otros pastores hasta más ungidos que tú, pero sin el diseño. Entonces, yo no voy a crecer al nivel, eso va a traer controversia, pero no importa, al nivel que Dios diseñó, porque estoy en el lugar incorrecto. Puedo crecer, pero no en el estándar que Dios señaló. Y no significa de que yo dependa de ti. No, significa de que yo esté dentro del plano del diseño divino. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que quien suplantó a Moisés fue Josué? Porque era parte del diseño. Entonces, el diseño es una profecía que se dijo antes de que haya actores. Dios mío. ¿Estamos en vivo? No, estamos. Fluye. Dios mío, esto está poderoso, porque vemos a un Moisés que el faraón quiere matarlo, y recuerdo que en una ocasión usted hablaba que el faraón quiere matar a Moisés, pero luego entonces termina criando a Moisés y pagándole los mejores estudios a Moisés. Gloria al Padre. Porque Moisés estudió en las mejores universidades de la época. Se capacitó porque Moisés estaba siendo entrenado para ser el próximo faraón de la época. Exactamente. Oye algo, Dios me revela algo. Dios mío. Cuando tú eres marcado y tú amas la presencia y tú vives para ella y tú caminas en pos de las leyes y estatutos divinos, no hay circunstancia que te haga ser estéril. Porque aquí hay un principio apostólico y un principio profético. ¿Cuál es? ¿Tú sabías que Jocabé y Amram eran esclavos? Porque estaban bajo el sistema egipcio. Eran esclavos. O sea, ellos dependían en el ámbito humano de la voluntad de sus detractores y de sus enemigos. Sin embargo, el vientre de Jocabé no era estéril. Ella, bajo esa opresión, concibió. No importa la situación que tú estés viviendo, hay frutos que debe de concebir. Hay revelaciones, hay proyectos, hay llamados, hay destinos que tiene que concebir. Otra cosa, científicamente, cada uno de los hombres, cuando estamos con nuestras esposas, expulsamos más de 20 millones de esperma. Dentro de 20 millones, Dios eligió un solo, Moisés. Dentro de ti hay un Moisés, dentro de mí hay un Moisés, que nosotros vamos a revelarlo dentro del lugar enemigo, porque Dios es demasiado terrible. Mientras Faraón está tratando de destruir al pueblo, Dios le está ahora concibiendo quien lo va a remover a él. Padre Santo. Eso significa de que los demonios y Satanás son unos tremendos ignorantes frente a la vasta sabiduría y ciencia del Eterno, porque el diablo lo agarran asando batata, porque el diablo no sabía ni próximamente de que Dios tenía un plan tan profundo. Te voy a usar al mismo que tú tienes oprimido, aunque ella es esclava y él también, y ellos dos son el puente para romper tu imperio. Y otra cosa, bajo esclavitud y persecución le concibió a Moisés, lo depositó en el vientre, lo preservó, 9 meses lo preservó, creció, le dio identidad, porque desde la eternidad Dios le puso la estampa que era masculino, que era un hombre.
todo fue revelado adentro. Tú sabes que ahora mismo Dios está revelando diseño dentro del mundo espiritual que tiene que ver contigo y conmigo, y nadie en el mundo externo lo conoce, porque mientras Faraón estaba firmando edicto, Moisés estaba creciendo. Mientras Faraón estaba consultando a los demonios, Moisés estaba siendo desarrollado. Mientras los demonios visitaban el trono de Faraón para darle directrices de oprimir al pueblo, entonces los ángeles estaban haciendo una función demasiado profunda. Y cuando Faraón vino a despertar, ya Moisés era parte de él, porque estaba en su propio palacio. Padre Santo. Dios mío, esto está demasiado poderoso. Ay, porque hay personas que, al igual que Moisés, pastor, han pasado niñez difíciles, han pasado niñez dolorosa. Hay gente que dicen, pero ¿por qué? Si yo solamente fui un niño, ¿por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanta opresión? Es porque sobre ti hay un propósito. Los hombres de propósito pasan dificultad. Por eso David estaba lejos de la casa. Quizás David se preguntaba lo mismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? Lo que pasa es que Dios en ese proceso lo estaba capacitando para matar gigantes, para matar leones, para matar osos. Sobre ti hay un propósito vivo y tú no puedes permitir bajo ninguna circunstancia que lo que estás viviendo hoy arruine el propósito que Dios tiene contigo mañana. Lo que estás viviendo hoy simplemente es el escalón que Dios está utilizando para formar el carácter que más tarde se va a forjar en ti. Por eso Moisés pasó tantas dificultades para ver el propósito que Dios tenía con él. Mientras hablaba eso, Dios me abrió un portal. Y es el siguiente. Cuando una persona se queja tanto de su pasado, significa que sigue preso en él. Wow. Dios no le importa tu pasado. Wow. Es lo que quiere que tú lo superes. Porque que el pasado es una estación, no tu destino. Entonces, lo importante es que tú superaste, que tú estás vivo. El pasado fueron añadiduras para formar tu carácter. Y otra cosa, los demonios no ven a nadie como niño. Lo que pasa es que eso se usa en el ámbito físico. Los demonios ven tu espíritu. Tu espíritu siempre ha sido adulto. Dios. Ay, Dios mío, Padre. Cuando yo venga a Moisés, ellos no vienen ni con niños, ellos vienen fue el depósito que había en el espíritu de Moisés. ¿Tú no has notado, Antonio, que el diablo no tiene misericordia con los niños, ni con nadie? Porque él no ve su exterior, él ve su esencia. Y su esencia no es que un cuerpo de 2 meses, él ve el espíritu que mañana lo va a turbar a él. Y entonces dice el diablo, si yo le rompo la casa, no va a tener donde habitar, porque tu cuerpo es la casa del espíritu. Entonces, Moisés, en esa alquilla, era el libertador. Lo que pasa es que tiene que pasar etapa humana. Pastor, usted hace un momento habló algo. Que los demonios, desde antes de nosotros nacer, como que disciernen algo en el mundo espiritual. Parece que antes de Moisés nacer, había una activación en el mundo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde se cae el edicto. Porque cuando Moisés liberta al pueblo, salieron niños. O sea, el edicto solamente estaba vigente antes del tiempo de Moisés nacer. Porque Satanás discernió que había una activación de un libertador, de lo que Dios le dijo a Abraham: después de 400 años yo los libertaré. Entonces Satanás sabía que de la forma que Dios lo iba a libertar era usando un hombre. Eso. Y él quiso romper antes de que se levante el libertador que Dios iba a utilizar. Muy bien. Entonces hay gente que están viviendo quizás la misma situación de Moisés. Es porque tú eres el libertador de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu generación. Tú eres el Moisés que Dios va a usar para romper las maldiciones y las esclavitud que hay en tu familia. Y también significa de que lo que el diablo quiera revelar no define la voluntad de un pueblo. Porque dijiste algo muy poderoso. Cuando Moisés liberta al pueblo, había niños. Sí. O sea, que aunque había un edicto, seguía una multiplicación, porque era un mandato divino. Y otra cosa, también, cuando yo era inconverso, yo llegué donde algunos brujos a consultarme y ninguno me consultaba. Porque ellos decían que yo tenía una luz y algo grande. Yo no sé lo que me estaban diciendo. Yo llegué donde varios brujos y ellos mismos me evadían.
porque ellos miraban el depósito. O sea, ellos no, lo que estaba dentro de ellos. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es, oye, ¿cuál es el misterio? Lo que pasa es que el enemigo quiere acudir al ámbito almático del ser humano. Me hicieron, me hirieron, me dañaron, me ultrajaron. Cuando tú operas en ese lenguaje, es un lenguaje mudo en el reino, porque ese lenguaje no progresa ni prospera. Dios quiere que tú puedas superar tus crisis, superar tus embates, y que tú entiendas que un pasado oscuro no va a impedir un futuro alumbrado. Entonces, un grupo de gente almático, emocionales, viviendo del pasado. No, a lo que yo pasé atrás a mí no me importa. Lo que me importa es que eso me llevó aquí hoy, donde yo estoy. Yo tengo una tierra que me está esperando, tengo un pueblo que me está esperando, tengo un Dios que confía en mí y que me diseñó para cosas grandes. Y yo debo también de formar mi carácter. Y el carácter se forma a través del proceso. Y otra cosa, también Dios me está revelando algo. Moisés fue expuesto a lo que se llama el medio ambiente, flora y fauna. ¿Qué es la fauna? Los animales, la diversidad de animales. Flora, diversidad de árboles, de flores. Ok. ¿Sobre qué le dio Jehová a Moisés autoridad? Sobre todo, Dios mío. Si tú no enfrentas tus enemigos mañana, hoy no van a ser tus coronas. ¿Cómo así tu corona? Que revelan que tú superaste y venciste toda agresión de ellos hacia ti. En el pasado, ¿tú sabes qué me está revelando? Que cada dolor y cada situación que vivimos es un entrenamiento para mañana tener la corona. Padre Santo. Normal. Otra cosa que Dios me revela. Cuando Moisés está en el Nilo, porque la gente nada más lo lee, pero ahí hay una revelación eterna que no se acaba nunca. Cuando Moisés está en el Nilo, Moisés está en un sistema caído, ya Adán había pecado. Ya las serpientes no se someten a los hombres, ni los cocodrilos. Sin embargo, el padre le dijo a la serpiente, puede mirarlo, pero no te lo va a comer. Porque la gente no enfoca la verdad que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que yo estoy consciente y seguro que hubieron anacondas que ven a Moisés en la arquilla. Un muchacho indefenso, un niño indefenso. Los cocodrilos también lo vieron. Y yo estoy seguro de que ellos estaban cerca de la arquilla, pero no pudieron hacerle daño. Y el mar, el Nilo, quería revoltearse sus olas y hubo un control. O sea, todo sujeto a un propósito. ¿Por qué tú estás vivo? ¿Por qué yo estoy vivo? ¿Por qué hemos avanzado? ¿Por qué? Sujeto a un propósito. ¿Qué significa eso? Te voy a revelar algo. No sé si puedo decirlo aquí. Sí. Cuando hay un propósito y cuando el Padre está para ti, el diablo es quebrado en su intención y en su naturaleza. Pregúntame por qué. ¿Por qué? El diablo puede pasar de ser el diablo a ser tu cuidador. Te sigue odiando, te quiere matar, pero hay una intención que está por encima de su naturaleza. Tú sabes que el diablo se convirtió en el guardián de Job. Dios mío, no toque su alma, le dijo Dios. Y entonces, todos los demonios le decían al diablo, vamos a matarlo. Y decía, no, tú no puedes matarlo, espérate. Dime si me entiendes. Sí. O sea, el mismo diablo, no es que él cambió, porque el diablo no cambia, para que no vayan después a decir, sino que la palabra es tan imperante que logra romper la intención de Satanás. Le dijo el Eterno, está en tus manos, pero no toque su alma. O sea, no toque su alma. Ahora bien, Satanás no es la muerte. La muerte trabaja con él. La muerte sepa lo que es un imperio. Cuando la muerte quería tocar a Job, ¿quién tú crees que sería defender a Job? Satanás, no lo toque. Pero lo defendía no porque lo amaba. Y no porque había una Era orden. porque la palabra estaba por encima de sus intenciones. Dios. Fluye. Dios mío. Esto está demasiado poderoso porque el propósito de Dios es más fuerte que las circunstancias que estás viviendo, Poderoso. que los procesos que hoy estás atravesando. El propósito es lo que te mantiene de pies. El propósito es lo que te mantiene con vida. Yo quiero que usted pueda compartir esta palabra, que usted se la envíe a 10 personas, que usted lo ponga en los grupos de WhatsApp, que usted lo ponga en el estado de WhatsApp, que la comparta, porque el mundo necesita escuchar
el por qué tú estás vivo cuando otros han muerto. ¿Cómo se explica que gente con la que te criaste, con la que estudiaste, con la que trabajaste, no están a tu lado y tú sigues vivo? Es el propósito de Dios que camina contigo. El propósito es lo que te extiende las fechas de vigencia aquí en la tierra. El propósito de Dios es lo que te dice: no te vas a morir, no te vas a caer, vas a seguir de pies. El propósito de Dios es más fuerte que lo que el diablo dijo sobre ti, pastor. Yo quiero que si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cómo puede hacerlo? 829-915-5458. Ahí estamos a las órdenes. ¿Me permite decir algo breve? Sí. Me recordé que yo una vez estaba en Ecuador y estaba en una ciudad llamada Putumayo, algo así. Y entonces en Ecuador es normal viajar de noche porque la distancia está muy lejos. Hay ciudades que están, pueblos a 10 horas, 7. Entonces yo iba para Guayaquil. Terminé una campaña en Putumayo, creo que así que se llama. Y entonces el pastor me compró el ticket de la guagua, me fue a llevar la parada. Entonces los ecuatorianos tienen como una almohadita, como cuando tú vas a viajar, para dormir. Entonces allá en Ecuador hay carreteras que son muy peligrosas. Están en medio de la montaña. El que se va por ahí, solamente Dios lo libra. Entonces, yo sentí una sensación desde la mañana, como que me iba a pasar algo malo. Mi esposa me llamó, le dije: mira, amor, ahora que siento una batalla rara. Entonces, prediqué. Ese día, yo vi un milagro muy poderoso. Y era que Dios le ponía la curvatura a los pies. Allá, le ponía el arco. Sí. Y vi como 10 milagros. O sea, fue un impacto. Y estaba muy, muy entusiasmado. Y cuando íbamos hacia Guayaquil, yo me dormí y me despertaron los gritos de los pasajeros. La guagua se iba a ir por un precipicio. Dios mío. Porque era oscuro, aunque tenía iluminación el vehículo, pero el ambiente era muy oscuro y el chofer no se percató. Yo iba a ir por un barranco. Pero no nos fuimos porque había un propósito. Entonces, hay otra cosa, mira. Tú debes de acostumbrarte a hablar con la muerte normal. Tú debes de acostumbrarte a, si tú estás comiendo, que la muerte, si tú quieres, puede invitarla a comer contigo. Porque lo que pasa es que tú estás en un sistema que es de ella. Estamos en un sistema caído, un sistema corrupto, que ellos quieren matarnos porque ellos nos ven. Estamos en el Nilo. Claro, ellos nos ven como opositores porque tú portas la luz, la eternidad, la esencia, la palabra del Eterno. Entonces ellos te ven como un obstáculo. Entonces cuando tú tienes propósito, tú tienes que entender que aunque la muerte hable contigo y aunque Satanás hable contigo y te visite, ellos no pueden tocarte porque tú eres una propiedad privada. De hecho, oye el misterio, ellos a veces te hablan para meterte miedo, porque si ellos logran meterte miedo, ya tú estás muerto. Dios mío. Hermano, esto está demasiado poderoso. Yo quiero que usted Aleluya. comparta ahí si quiere que hagamos una segunda parte de esto, que esto está descomunal. Quiero bendecirle a cada uno de ustedes. Comparte el contenido, suscríbase, denle me gusta y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.